Vivimos en un entorno cambiante, va cambiando constantemente, e incierto. No sabemos hacia dónde cambiará. Podemos intentar hacer predicciones, pero no sabemos qué pasará ni dentro de media hora o de una hora, cuando salgamos a descansar dentro de 1 horita y 10 minutos, más o menos, ¿no? Y vayamos a lo mejor a tomar un café. ¿Alguien sabe si el café que nos harán será bueno o malo? Hay sitios que hacen un café buenísimo y otras que cuando lo pruebas dices, preferiría haber pedido un té, ¿vale? Bueno, no lo sabemos. Nuestro cerebro se ha adaptado evolutivamente para gestionar estas incertidumbres del entorno. No puede ser de otra forma. Somos la única especie plenamente consciente de su vida. Sabemos que tenemos un origen y sabemos que vamos a tener un final, que no es incierto. Lo incierto es cuándo llegará ese final y cómo será, pero que llegará seguro, ¿vale? Si nuestro cerebro no se hubiese adaptado a gestionar las incertidumbres, no podríamos seguir progresando como individuos en nuestra vida. Así que no es lo mismo. Decía, cuantas más conexiones mejor, pero no es lo mismo un cerebro que usa esas conexiones para gestionar las incertidumbres a través, por ejemplo, del miedo, que un cerebro que las use para gestionarlas a través de la curiosidad. Pongo dos polos contrapuestos. Por supuesto, todos nos movemos en algún punto en medio. Tener un poco de miedo es necesario para apartarnos de los peligros, pero tener curiosidad es imprescindible para poder aprovechar las oportunidades. Un cerebro que gestiona su entorno a través del miedo es una persona que no será transformadora, que no sabrá aprovechar las oportunidades. Ante una novedad, qué miedo, mejor me aparto. Una persona que lo gestione preferentemente a través de la curiosidad, una novedad, ¿qué es? Es algo que me amenaza, qué miedo, me aparto, pero paso de curiosidad a miedo si me hace falta. ¿Es algo que puedo sacar provecho? Vamos a ello, a ver qué es. ¿Vale? Personas transformadoras, mucho más capaces de dirigir su vida, porque cuando tú diriges tu vida, vas hacia la incerteza y depende solo de ti. ¿Vale? Y eso lo da el cómo educamos. El qué educamos, las experiencias que vamos dando, nutren el cerebro de conexiones nuevas, cuantas más mejor, muy bien. Pero cómo educamos, cómo transmitimos estos conocimientos, cómo vamos ayudando a crecer a los alumnos, eso es lo que marca la diferencia entre formar personas con un tipo de respuestas ante el entorno o formar personas con otro tipo de respuestas completamente diferente. Y para mí eso es más importante casi que el qué, el cómo. El qué, si lo que no aprendas ahora, lo puedes aprender más tarde. El cómo, cuando queda fijado, después cuesta mucho de cambiarlo. Se puede cambiar, pero cuesta muchísimo más que ya incorporarlo, la forma correcta, desde el principio. ¿Por qué las experiencias nutren el cerebro de nuevas conexiones? ¿Os habéis preguntado alguna vez dónde guardamos todo lo que aprendemos? La respuesta fácil es en el cerebro. Vale, algo más elaborado que esto. No es que haya una neurona que recuerde la tabla de multiplicar del 2 y otra neurona que recuerde, no sé, la lista de los Reyes Godos, que sé que ya no está en el currículum, en mi época sí que estaba, ¿no? Bueno, no. Cualquier experiencia, cualquier aprendizaje, sea conceptual, sea de actitudes, sea de aptitudes y habilidades, todo queda fijado en el cerebro en un patrón de conexiones. Más experiencias, más conexiones dentro del cerebro, que después nos van a dar más riqueza de vida mental. Cada nuevo aprendizaje, un patrón de conexiones. Pero eso es parcialmente cierto. Cuando hacemos un aprendizaje de algún tema que ya teníamos conocimientos previos, lo que hace el cerebro es incorporar las nuevas conexiones
a las que ya tenía sobre esos conocimientos para relacionarlo, ampliarlo, refinarlo, perfeccionarlo, etcétera, etcétera. Eso es algo que en educación hacemos todos de forma inconsciente y que a partir de hoy, los que no lo sabíais, ya no será inconsciente, ya lo haréis de aposta. Muchas veces cuando empezamos una clase decimos, ¿os acordáis lo que decíamos ayer? ¿Os acordáis la semana pasada cuando hablábamos de...? O simplemente, ¿qué sabéis decirme sobre este tema? ¿Qué estamos haciendo? Estamos forzando a los alumnos a que busquen en su cerebro qué redes neurales tienen conocimientos previos que nos interesan, para que para que las tengan activas y cuando yo aporte nuevos conocimientos queden integrados en esas redes antiguas. Por eso se produce la hibridación de conocimientos de que os hablaba al principio. Al principio, los que habéis llegado cuando ya llevábamos 10 minutos, os habéis perdido la broma inicial. La broma inicial, como habéis sido, no sé, 15 o 20 a lo mejor, pues os miro a vosotros, porque como os he sentado delante, pues os tengo localizados. Los demás no sé quiénes sois, ¿no? Pero bueno, les he pasado a vuestros compañeros un pequeño examen, ¿vale?, de neurociencia, para decir, a ver qué conocimientos tenéis. Digo, no, lo he pasado, después podéis cogerlo, tengo más, ¿eh? Lo he hecho en forma de crucigrama para gamificarlo, pero me interesa que cada uno haga el suyo, en silencio, para ver qué conocimientos tenéis. Todo el mundo se ha puesto a hacerlo calladito. Nadie ha dicho nada. Yo no he podido soportar más de 3 minutos diciendo, ¿qué estamos haciendo? A ver, ¿hemos venido a buscar esto aquí? No, seguro que no. ¿Qué sucede? Que no nos quejamos, porque aunque sepamos que hay otras formas de empezar una conferencia, una clase, un proceso de formación, como nosotros nos enseñaron normalmente a la mayoría de esta manera, se nos conectan las redes neurales de cómo nos enseñaron a nosotros, y eso es lo que usamos. Y por eso lo encontramos, no nos gusta, pero es normal y lo aceptamos, ¿vale? Por eso, todo lo que aprendemos de nuevas estrategias, nuevas o no tan nuevas, es igual, nuevas posibilidades, nuevas formas de hacer, termina hibridado con lo que ya sabíamos. Y sabemos muchísimo de educación. Hemos estado 15 años en un centro educativo como mínimo. Sabemos muchísimo de educación, pasa que no sabemos seguramente la mejor manera de transmitir esos conocimientos, ¿vale? Este es el motivo. Pues bien, como decía, va hibridando con conocimientos previos. Eso es fantástico. Por un lado, aparte de esto que comentaba en educación, es fantástico porque permite el crecimiento en espiral. Bueno, es algo que los currículums prevén. Vamos incrementando a medida que el cerebro va madurando el nivel de dificultad, le vamos dando vueltas a unos mismos temas para irlos ampliando progresivamente. Claro, el cerebro nos lo permite, es más, exige hacerlo de esta forma. Pero tiene un problema, y es que un aprendizaje inicial erróneo va a continuar ahí. Y cualquier aprendizaje posterior que hagamos a su alrededor se sustentará sobre un aprendizaje erróneo, no lo eliminará. Si durante mucho tiempo y muy intensamente vamos dando los conocimientos correctos, al final habrá muchas más conexiones con los conocimientos correctos que con los erróneos, seguro. Por eso es importante ir pensando sobre el modelo educativo. Cuanto más pensemos, más fácil será que usemos cualquier nueva estrategia que creamos más oportuna antes que recuperar las viejas de cómo nos enseñaron a nosotros. Pero seguirán ahí. Y también, como decía al principio, en un momento de estrés, y estar con 20, 30 alumnos puede ser muy estresante, en un momento de estrés, el cerebro tiende a buscar los recuerdos más antiguos porque son los que le consumen menos energía. ¿Vale? Por eso, en un momento de estrés, aunque sepamos que a lo mejor es más útil ganarnos la confianza de los alumnos cuando están pesaditos, ¿vale?, nos sale el berrido para hacerles callar de golpe, cuando sabemos que eso todavía nos va a perjudicar más en un futuro que no sentarnos a hablar con ellos o dejarles que
por algún motivo pues estén un rato haciendo lo que no se debería hacer, pero que a lo mejor es útil que lo hagan durante un rato para después que se resitúen. Bien, por un lado, el cerebro se va construyendo de esta forma, y por otro, se ha visto que cualquier aprendizaje, cuantas más áreas del cerebro estén implicadas en ese aprendizaje, cuantas más conexiones haya entre estas áreas, mejor lo recordamos y sobre todo con más eficiencia lo podemos utilizar. Eso significa que el cerebro prioriza como más importantes, como más útiles, aquellos aprendizajes que sean transversales. No aprender a multiplicar por multiplicar. Claro que se puede aprender a multiplicar por simple multiplicación. Yo aprendí así y todavía me acuerdo incluso de la tabla del 7, que es la que cuesta más de aprenderse, no sé por qué. Pero bueno, ¿vale? Pero el cerebro prioriza, por ejemplo, aprender a multiplicar en un contexto más amplio. ¿Multiplicar qué? ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Con qué finalidad? El contexto amplio significa esto, es generar una situación en la que el hecho de multiplicar sea imprescindible para solucionar un problema, para solucionar un reto. Y todo lo que envuelve este reto es este contexto que facilita no aprender más rápido y ni tan siquiera a lo mejor aprender mejor, que facilita que después se vaya a usar con más eficiencia cuando toque usarlo, ¿vale? Y eso también es importante porque muchas veces estas propuestas que se hacen se implantan en algún centro educativo como plan piloto, 1 año, 2 años, el tiempo que sea, y después pues, se hace algún tipo de evaluación para ver qué resultado ha tenido. Y a veces, yo me he encontrado que me han pedido opinión para alguno de estos proyectos de cambio educativo en Cataluña, y a veces la conclusión final es no hay diferencias. Por lo tanto, ¿por qué complicarlo si antes se hacía, el resultado era el mismo? Y la cuestión siempre es, ¿qué usamos para evaluarlo? Si usando otras estrategias estamos potenciando otro tipo de aprendizaje y yo lo evalúo como el tipo antiguo, con suerte me saldrá igual, sino peor. Tengo que evaluarlo acorde a lo que yo he transmitido. Y eso es algo que incluso los científicos a veces fallamos. Y os cuento un pequeño ejemplo también. Hace 1 año salió publicado un artículo que salió en la prensa. Yo publico artículos periódicamente en algunos periódicos y yo mismo hablé de esto, ¿no? Os lo cuento, toda la historia. El año 1985 salió publicado un artículo en el que se demostraba que desde principios del siglo XX hasta el 85, hasta el 80, fueron 5 años de preparar ese trabajo, cada década el coeficiente de inteligencia había aumentado a 5 puntos en la población. Los argumentos que daban o la explicación que daban es mejoras en la alimentación. La alimentación nutre el cerebro. Si yo mejoro la alimentación, un cerebro más nutrido puede tener más conexiones, ser más rápidas y más eficientes, ¿vale? Y mejoras en el sistema educativo, desde el año 1900 hasta el 1980. Muy bien. Lo repitieron otros investigadores en 2015. El trabajo salió desde el 85 hasta el 2015, en bloques también de 10 años. El trabajo lo publicaron en 2017 y la conclusión fue, desde el 85 hasta ahora, cada década el coeficiente de inteligencia ha disminuido 7 puntos cada década. La explicación que daban, un poco copiada de la anterior, comida basura, que comamos más y tengamos más tendencia, ¿vale? Porque comemos más, no significa comer mejor, y lo que llamaban la degradación del sistema educativo, sin especificar qué significaba degradación.
sobreentendimos los que trabajamos en este campo que se refería a las nuevas estrategias pedagógicas que se están usando en toda Europa, ¿vale? Claro, cuando yo leí el trabajo, enseguida me di cuenta de un error, que mandé una carta diciendo, aquí hay un problema. ¿El problema cuál fue? El problema fue que el test de inteligencia que habían usado en 2015 era el mismo que se había usado en el año 85, que era el mismo que se usaba en 1950. Un test que mide básicamente lógica matemática, lingüística y un poco de visoespacial, eso de cambiar un objeto de posición y nada más. Claro, si tú cambias el sistema educativo y evalúas con un sistema antiguo, con suerte te saldrá igual, pero lo más fácil es que te salga una puntuación inferior porque no estás evaluando aquello que tú estás transmitiendo. Si tú estás transmitiendo de manera más holística, más integrada, más contextualizada, si haces más énfasis en los procedimientos de aprendizaje que en lo que estás aprendiendo por sí mismo, el test tiene que reflejarlo. Si no, estás midiendo, es como yo qué sé, cocinar arroz y después medir las calorías de los garbanzos que había dentro. Decías, no, es que era arroz, ¿vale? Pues eso. Lo digo porque aplicar muchas veces estas cosas lleva, bueno, pues la controversia de, ¿y ahora cómo lo evaluamos? Dentro de un rato os hablaré de la importancia del trabajo cooperativo. Es otro ejemplo. Trabajo cooperativo, importantísimo, utilísimo. ¿Cómo lo evaluamos? Si yo dedico un 30% de mis clases a hacer trabajo cooperativo y el examen prueba-control es solo individual, aquí hay un desfase clarísimo. Estoy transmitiéndolo de una forma y después lo evalúo de otra. Incluso la percepción de los alumnos al final, ¿cuál es? Esto que hacemos cooperativamente no sirve de nada, porque al final a mí me van a preguntar solo, ¿vale? Y aquí es donde hay todavía muchísimo trabajo de pedagogos, de buscar, si lo hacemos así, ahora ¿cómo lo evaluamos? Si el 30% es cooperativo, el 30% de la prueba, examen, control, debe ser cooperativo. Aunque eso implique, pues que las notas suban, no se homogenicen, no es igual, bueno, pues, ¿y qué? ¿Y qué? Si suben es que lo hacemos mejor, ¿no? O es que a lo mejor no hemos afinado todavía suficientemente el tipo de control que estamos haciendo. Esto es algo que pusimos en marcha, como os he dicho hace un rato, y hace 12 años que coordino la selectividad en biología, es algo que pusimos en marcha pues hace 12 años, que fue cambiar el modelo de examen de biología, basándonos en esto. Básicamente los exámenes que hacemos ahora, que la verdad es que han gustado muchísimo, si no hubiésemos tenido que cambiar otra vez hacia atrás, son pruebas absolutamente contextualizadas. Quiero decir, los ejercicios no es como se había hecho tradicionalmente y todavía se hace en algunos sitios, las mitocondrias, estructura y función. ¿Vale? ¿Hay alguien de biología aquí que sea biólogo a medias? Bueno, no me siento tan solo. Gracias. No, a ver, eso, bueno, si te cuentan que son las mitocondrias, pero no significa haber entendido qué es una mitocondria o para qué sirve o qué función tiene dentro del organismo. Las mitocondrias son los orgánulos celulares que permiten obtener el máximo de energía metabólica quemando azúcares, piruvato, es igual, una molécula intermediaria con oxígeno, ¿vale? ¿Cómo lo cambiamos? Sacamos noticias reales, absolutamente reales, de periódicos, de libros de divulgación, de programas de televisión, artículos científicos que retraducimos algún fragmento a un lenguaje adecuado para un segundo de bachillerato, que tengan como núcleo central los temas que están en el currículum de bachillerato y les pedimos que lo interpreten con sus conocimientos. Necesitan estudiarlo igual. No es que dices, la memoria no hace falta, no, claro que hace falta, deben tener los conocimientos. Pero yo no les pido que vomiten los conocimientos sin saber lo que dicen, no. Lo que les pedimos es que lean, interpreten y, a partir de ahí, usen sus conocimientos en base a un contexto.
Eso activa muchas más zonas del cerebro, ¿vale? Porque hay un contexto detrás, y lo que les pedimos no es solo conocimiento, sino sobre todo haberlo entendido y aplicarlo a una situación absolutamente real. Las notas se han mantenido como eran antes, los profesores están encantados, porque dice que les permite motivar mucho más a los alumnos, enseñan, no en todos los centros educativos, pero muchos enseñan así, a través de, tenemos colgados todos los exámenes de hace 15 años, que es cuando empezó un tímido cambio en este sentido, una página web que gestiono yo mismo, todos los exámenes de 15 años salen 3 series cada año. La oficial, o la normal, la de junio, la del Tribunal de Incidencias y la de septiembre. A 6 preguntas cada examen. Multiplicad, ¿vale? 15 años por 3 series, por 6 preguntas, la de preguntas, el banco de preguntas, pues enseñan a partir de ahí, y de libros que hay, que han salido libros también que lo tratan de esta forma, y lo que les permite es que los alumnos vean la biología no como una serie de datos aburridos que hay que aprenderse para superar un examen, sino como algo que les puede implicar directamente, ¿vale? Bueno, todo esto sobre el cerebro. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, yo tengo una pregunta dentro de mí. Es sobre las primeras, sobre lo de las conexiones y esto. ¿Un cerebro que sufre ataques epilépticos? O sea, la pregunta es, ¿hay menos conexiones? ¿Se va muriendo? ¿El aprendizaje es menor? No sé, es una duda que me ha surgido a partir de todo lo que has explicado tú. Respuesta... No sé si sabes, si no sabes, pues es una duda que me surge. Mira, te lo respondo en 3 palabras. No lo sé. Aparte de las 3 son monosílabos. ¿Vale? No lo sé, honestamente. Yo me dedico... A ver, he leído cosas, pero he leído. No, me dedico sobre todo a los aprendizajes, iba a decir, normales, entre comillas, viendo que todo es normal y nada es normal, ¿eh? O que es un concepto muy amplio, pero me refiero a personas que no tienen ningún tipo de condicionamiento. Me dirás, y las personas con TDAH. Después podemos hablar también del TDAH. A ver, si el TDAH, ¿de dónde viene? Claro, ¿cómo hacer que aprendan mejor? O que hay estrategias, pero no es mi campo. Personas con autismo. Y los retrasos mentales, que a veces también ahí no saben. Este año he tenido en mis clases de análisis genético en la facultad, que hicimos el examen la semana pasada, un chico, 20 años, con Asperger, ¿vale? Y muy mentalizado, muy concienciado, ya nos avisaron antes, y el primer día ya vino y me dijo, yo tengo un problema, que es cuando me hacen preguntas, no sé interpretar muchas veces los enunciados. El lenguaje humano es muy metafórico. Y él, si lo sacas de lo literal, mal rollo. Dije, bueno, tú haces el examen, contesta el examen, y quedamos un día y me lo cuentas. Y entonces yo valoro. Todavía no hemos quedado, será la próxima semana. Pero no sé más, no sé mucho más, lo siento. Y epilepsia nada. Así como TDAH, sí, por ejemplo, TDAH, el déficit de atención, ahora lo vemos como un problema. Pobre chico que no se puede concentrar, sus compañeros no para de moverse, los profesores agobiados porque no para de moverse. Pero el TDAH es una condición, no me gusta llamarlo ni trastorno, no, es una condición que la evolución ha favorecido. Las personas con TDAH se han visto evolutivamente favorecidas. Estamos acostumbrados a la sociedad actual, pero nuestra especie evolutivamente se formó hace centenares de millones de años. Como Homo sapiens, llevamos 200.000 años corriendo por el mundo. Como homínidos, muy pareciditos a nosotros, a 2,5 millones. Como primates, más de 8 millones de años. Durante todo este tiempo hemos sido cazadores y recolectores. Sedentarios. La revolución neolítica empezó hace 10.000 años, donde empezó primero. Aquí llegó hace menos de 5.000 años, ¿vale?
Cazador-recolector significa pasarte el día yendo arriba y abajo para conseguir una raíz aquí, un fruto allí, unas bayas no sé dónde, una lagartija y un ratoncillo, porque el mamut se cazaba muy de vez en cuando. ¿Vale? En esa época, ser hiperactivo, ir arriba y abajo todo el día, era una ventaja. Te alimentabas mejor a tus hijos, que sobrevivían mejor porque tenían más alimento, y como la hiperactividad tiene un componente genético, se lo transmitías. Era una ventaja. Ahora que nos pasamos el día sentados, lo vemos como un problema. Pero biológicamente no lo es, al revés. ¿Vale? No, yo estoy de acuerdo contigo, no creo que sea un problema, es una manera de ser y hay que adaptarse. No, y que además es que en el Paleolítico eran los reyes del mambo. Los que podemos, yo soy de los que puedo estarme sentado 5 horas o 10 horas en una silla sin moverme. Pues los hubiésemos tenido muy mal en el Paleolítico, honestamente. Es así. Si se hubieran medicado, no hubieran podido ellos mismos. El estrés incrementa el TDAH y el estrés se genera con los cambios rápidos. En el Paleolítico se dice, la forma de decirlo es la gente se movía mucho para conseguir comida y vivían muy lentamente. Las herramientas que se usaban hace 100.000 años eran las mismas que se usaban hace 80.000 años. No había cambios significativos, no dentro de una generación, no. En 10 generaciones no había ningún cambio cultural especialmente relevante. Se vivía lentamente. Ahora, los cambios no es que sucedan de una generación para la siguiente, suceden dentro de tu misma generación. Cuando yo les conté a mis hijos, cuando yo era pequeño, los teléfonos tenían una ruedecita que ponías el dedo. Tú que eres joven, una ruedecita en un teléfono. Pues sí, los teléfonos antes tenían una ruedecita para marcar los números. ¿Vale? Y ahora coges la Siri y le dices, márcame él, ¿vale? Y te conecta con no sé quién, ¿no? Dentro de una misma generación, lo que el cambio ha sido espectacular, vimos muy rápidamente. Y eso incrementa el estrés, por lo tanto potencia todavía más la hiperactividad. ¿Vale? Sigamos. Tenemos sí, unos 20 minutitos más para terminar lo que quería hacer esta primera parte. A ver, el cerebro funciona así, con toda una serie de redes neuronales. Llegados a este punto, que ya hemos hablado bastante sobre cómo va haciendo conexiones el cerebro, yo creo que hay una pregunta que nos debemos hacer. Seguro que todos os lo habéis hecho muchísimas veces, y es, ¿para qué tiene que servir la educación? Claro, si el cerebro es siempre el mismo, depende de dónde pongamos nosotros este objetivo de la educación, las estrategias pedagógicas serán unas o serán otras. El cerebro es muy plástico y se adapta a cualquier estrategia pedagógica, a cualquiera. El cerebro humano se adapta incluso a situaciones tan terribles como la esclavitud. ¿Vale? Así que se adapta a cualquier estrategia pedagógica. Según de dónde pongamos nosotros el objetivo de la educación, la estrategia pedagógica será una o será otra. Pero ahora sabemos que esta misma estrategia pedagógica, el cómo transmitimos el conocimiento, condiciona cómo se continúa construyendo el cerebro. ¿Vale? Por lo tanto, es muy importante situar este objetivo, sabiendo que depende de dónde lo pongamos, estaremos influyendo en cómo se van a construir estos cerebros. ¿Vale? El proceso es absolutamente bidireccional. ¿Para qué puede servir? La respuesta no la da ni la pedagogía, ni por supuesto la neurociencia. La respuesta debe nacer de un pacto social. Como sociedad, ¿qué queremos conseguir a través de la educación? Y eso significa que la respuesta es ideológica, o tiene un componente ideológico muy alto. Nosotros, como sociedad, ¿qué queremos conseguir? Y funciona con el mismo sistema que las matrioscas rusas, esas muñecas que se van encajando una dentro de otra. Yo, dentro de mi grupo aula, ¿qué quiero conseguir? Estoy encajado dentro de mi ciclo,
que queremos conseguir, encajado en, y dentro de mi centro educativo, y dentro de mi barrio, de mi pueblo, de mi ciudad, y dentro de mi comunidad, y dentro de... ¿Vale? Y vamos creciendo de abajo a arriba o de arriba a abajo, adaptándonos a cada situación. Simplificándolo mucho, puede servir para formar profesionales con muchos conocimientos, muy bien formados, muy competentes, muy competitivos y que compitan entre ellos, porque uno de sus máximos objetivos vitales sea sobresalir dentro de su campo profesional. Lo llevo a extremos y lo simplifico, por supuesto, ¿eh? Es un objetivo de la educación, o puede serlo. De hecho, hay países en el mundo donde de forma explícita consideran este objetivo como central. Algunos países asiáticos, como Corea del Sur, Japón, estrategias educativas clarísimas, trabajo tan individual e individualista como sea posible, yo tengo que sobresalir. Al centro educativo, no exagero, de 8 de la mañana a 8 de la noche, de lunes a sábado, y si puede ser el domingo también, porque solo el 30% que sobresalen progresan y los demás se apartan del sistema educativo para que no molesten. Bueno, eso genera una sociedad determinada, la suya. No sé si lo han decidido ellos o ya es una herencia cultural. Lo que yo creo que lo que nos hace es que nos debamos plantear es hasta qué punto la herencia cultural nos es útil hoy y hasta qué punto debemos decir, bueno, pues mucha herencia cultural muy interesante, pero hay cosas que hay que cambiarlas porque ya no podemos seguir funcionando así. Eso es otro tema, vale. Puede servir para esto. La educación puede servir para formar personas que se integren dentro de la sociedad, dentro de su grupo social, que colaboren unos con otros, pero que no se sientan como individuos transformadores, que sean, por así decir, crédulos y sumisos, que bueno, mejor dejarlo todo tal como está, que si lo cambiamos todo puede ir hacia peor. Hay una expresión en catalán para esto que es qui dia passa any empeny, no sé en castellano cómo se diría, no tengo ni idea, es igual, pero es esto de que, ay, mejor no cambiar nada, nos adaptamos, calladitos y ya está, ¿vale? Bueno, hay estrategias educativas para esto. Y de hecho hay países en el mundo donde no de forma explícita, pero sí implícita, aprovechan la educación para muchas cosas, pero una de ellas es esta: conseguir que su sociedad no cambie, que su estructura social, la que sea, se mantenga inalterada. Estrategias, muy fácil. Limitemos cualquier tipo de reflexión, razonamiento dentro de las aulas. Hagamos que las cosas se aprendan de memoria y porque sí, y que el día del examen prueba-control me lo tengan que responder exactamente con las mismas palabras que yo lo he dicho. Porque si usan palabras diferentes, aunque vengan a significar lo mismo, es que lo han pensado. Mejor que no piensen. Limitemos la filosofía, especialmente en secundaria y bachillerato, no la historia de la filosofía, que es muy interesante, ¿eh? La historia de la filosofía es qué pensaron otras personas. La filosofía es, a partir de lo que pensaron otros, ahora pienso yo. La filosofía es la disciplina académica que ayuda a encarrilar, a encauzar el pensamiento, y un pensamiento bien encauzado va mucho más lejos que un pensamiento que no sabe hacia dónde dirigirse. Limitemos la filosofía, limitemos la ciencia a los estudiantes si quieren dedicarse a artes o a humanidades. Hablo de secundaria, porque el método científico que os hablaba antes es otra manera complementaria al filosófico de encauzar el pensamiento. Es decir, separemos cuanto antes mejor ciencias de letras, para que sí cada uno tenga sus conocimientos, porque si los mezclo tengo mucho más amplios y llego mucho más lejos. Limitemos la música, el arte, especialmente en primaria. Resulta que, yo os decía, cuantas más conexiones, más riqueza de vida mental. Hasta mediados de primaria, y no discutiré nunca con nadie si tercero o cuarto de primaria, porque no lo sé, y no creo que sea relevante poner una fecha, ¿vale? Pero más o menos por ahí, las actividades que activan más plasticidad neuronal, que activan más posibilidad de hacer conexiones, son la música,
el arte y todos los aspectos psicomotrices, que se trabajan mucho en educación infantil y después se van abandonando progresivamente, pero demasiado rápido en primaria, porque hay que aprender otras cosas. Que hay que aprenderlas también, no digo que no, pero lo que debería ser el eje central en primaria, hasta mediados de primaria, quinto, sexto ya podemos empezar cambios más, porque ya están empezando a entrar en la preadolescencia, ¿vale? Ya es otro mundillo. Pero el eje central de una clase, de las aulas, debería ser la música, el arte y todos los aspectos psicomotrices. Y el resto de materias, muy importantes, claro que sí, las matemáticas, la lengua, el conocimiento del medio, claro que son importantes, pero deberían ser las ramas que salen de este tronco central. La música, en sus ritmos, encierra matemática. Yo puedo trabajar la lógica matemática a través de la música. La música es un lenguaje, activa zonas lingüísticas del cerebro. Yo puedo trabajar la lengua a través de la música, combinándolo. La música apela siempre a las emociones, y en la segunda parte veremos el papel crucial de las emociones en los aprendizajes. El arte es creativo, y la creatividad es básica para imaginar futuros. Antes hablaba, hay personas que ven un solo futuro, hay personas que pueden ver muchos. ¿Sabéis qué circuitos neurales se activan cuando estamos imaginando algo, imaginando futuros? Se activan dos tipos de circuitos que se conectan entre ellos. El de la memoria. No podemos imaginar cosas de las que no tengamos ya referentes nosotros. No podemos imaginar sobre cero. Así que cuantas más experiencias, más memoria, más posibilidad de imaginar futuros, y simultáneamente se activa el circuito de la creatividad, o los circuitos asociados a la creatividad. Imaginar es combinar, para el cerebro, imaginar es combinar de manera novedosa, creativa, cosas que ya sé. Eso es la imaginación. Si sé muchas cosas y soy creativo, imaginaré más futuros que si sé pocas cosas, aunque sea creativo, o que si sé mucho, pero no soy creativo. Si sé mucho y no soy creativo, reproduciré exactamente cosas que ya sé, pero no podré innovar. Y la imaginación requiere, una buena imaginación al menos requiere innovación, ¿vale? Por lo tanto, decía, el arte es creativo, la música también puede ser creativa, por supuesto. El arte es el primer lenguaje gráfico de la humanidad. Antes de la escritura cuneiforme, en el Paleolítico, nuestros ancestros ya pintaban en cuevas, no solo mamuts y ciervos y danzas con arqueros. Aquí en la Comunidad Valenciana tenéis una de las mejores pinturas de toda Europa del Paleolítico, de arqueros, y es que me gusta mucho el arte también parietal, que se llama el de las piedras. Lo pintaban, no solo eso, pintaban espirales, círculos, cruces, que algo significaban. No sabemos qué, pero significaban algo. Así que el arte implica, es un lenguaje escrito, ¿vale? Y la psicomotricidad es imprescindible, primero, porque favorece funciones ejecutivas, lo que estamos intentando demostrar científicamente con mi estudiante, y segundo, antes he dicho, la mente surge del funcionamiento del cerebro. Eso es parte de la verdad. Entera es, la mente surge de la interacción entre el cerebro y el cuerpo. Sin el cuerpo no hay mente. Un cerebro aislado, bueno, no sabremos si habría mente o no, porque un cerebro aislado no sobrevive, ¿no? Pero la mente, tal como la conocemos, surge de la interacción entre el cerebro y el cuerpo, porque todos los datos que nos llegan del exterior y que el cerebro procesa, nos llegan a través del cuerpo, los órganos de los sentidos, vista, oído, tacto, olfato, gusto, y el que siempre nos olvidamos, la propiocepción, identificar la posición y el estado de nuestro cuerpo, ¿vale?
psicomotricidad, deporte en general, funciones físicas, para potenciar también la mente. Pues bien, si queremos una educación para hacer personas que se adapten y sean crédulas y sumisas, limitemos todo esto, que he aprovechado para hablar también de otros muchos temas. ¿Para qué creo yo que debe servir la educación? Para mí, para ayudar a crecer en dignidad. Dignidad es de esas palabras que lo significan todo o nada, según cómo la definamos. Para empezar, incluye los aspectos profesionalizadores que hablaba como primer objetivo. ¿Cuántas horas nos pasamos en el trabajo cada día? 8 o más. Porque nos lo llevamos a casa y mientras estamos cocinando, tomamos una ducha, vamos pensando, hoy haré con mis alumnos o con mis pacientes o con... ¿Vale? Si estamos aquí ahora es porque tiene alguna relación con nuestro trabajo. Y es un sábado con sol fuera. Después volvete, cuando después del desayuno nos vayas a tomar el sol. Vale. Para mí la profesión, nuestro trabajo, para mí al menos, es una visión subjetiva. Es ideológica, ¿eh? Esta propuesta para mí es ideológica, pasa que la dejo claro porque todo mi trabajo lo baso en esto. Para mí la profesión forma parte de la dignidad humana, pero es uno de los muchos elementos que contiene. El segundo objetivo era la socialización, por supuesto, para mí forma parte de la dignidad humana, pero no como sujetos pasivos, sino como individuos activos, transformadores, capaces de analizar críticamente, reflexivamente el entorno, transformarse a sí mismos y con su transformación, transformar la sociedad en todo aquello que sea mejorable, y siempre es mejorable. Por lo tanto, incluye parcialmente aspectos anteriores. Dignidad, ¿para mí qué significa? Significa el respeto por las diferencias, porque todos somos diferentes. Y ya sé que esto es un tópico, pero es que es un tópico absolutamente real. Somos diferentes no desde el nacimiento, desde la concepción. Yo soy genetista de formación y no puedo nunca evitar hablar de genes y de gusanos. Los gusanos ya los he comentado antes, ahora vienen los genes. En el momento de la concepción se unieron la mitad de genes de nuestra madre con la mitad de genes de nuestro padre. 20.300 de cada uno. Es el contaje que se ha hecho. Estadísticamente, esta mezcla de genes es única e inédita en cada persona. No hay dos personas con exactamente las mismas mezclas. Ni las habrá. A excepción hecha de los gemelos. Los gemelos sí son genéticamente idénticos, pero es la excepción. Todos tenemos todos los genes, no nos falta ni uno, pero tenemos distintas variantes para estos genes que introducen sutilezas en la información que contienen. Esto se entiende muy bien con los grupos sanguíneos. Todos tenemos dos genes, el materno y el paterno, que dicen que debemos tener un grupo sanguíneo, y por eso todos tenemos un grupo sanguíneo. Pero según qué variantes tengamos, tenemos el grupo sanguíneo A, el B, el 0 o el AB. El AB es que tenemos una variante A y una variante B, ¿vale? Aquí hay un determinismo genético absoluto. Lo que dicen los genes es, si a alguien no le gusta su grupo sanguíneo, se aguanta. No puede hacer nada para cambiarlo, ¿vale? De estos 20.300 genes hay unos 8.000 que en algún momento u otro funcionan dentro del cerebro. Lo que significa que están influyendo en cómo se forma, cómo funciona, cómo va cambiando con el tiempo. Todos los tenemos todos, pero también tenemos variantes para estos genes que hacen que, de concepción, cuando se mezclaron, haya personas con más predisposición, y la palabra es clave, no es determinismo como el grupo sanguíneo, es predisposición, con más facilidad hacia la música, hacia la empatía, hacia la sociabilidad, hacia la lógica matemática, con más predisposición para tener un coeficiente de inteligencia más alto, para ser más creativos o menos creativos. Y eso se produce desde la concepción. Y esto lo vemos en los centros educativos. Hay alumnos que has dicho la primera frase y ya lo han entendido y saben cómo vas a terminar. Otros que lo has repetido 5 veces de maneras diferentes y todavía se te quedan mirando como si fuese la primera vez que lo oyesen. Bueno, aquí hay un componente genético detrás. Lo hay.
pero es una predisposición. Si no, la educación no tendría ningún sentido en absoluto. Respeto por estas diferencias, porque existen, son unas diferencias que además podemos cuantificar, ¿vale? Por ejemplo, en el código este de Holland de distintos caracteres de las personas, pues hay la heredabilidad, es el peso de la genética medido en tanto por uno, ¿vale? Pues los realistas, pues un 0,36 es genético, pero el resto es ambiental, el resto es aprendizaje, ¿vale? Es decir, hay una predisposición, pero el aprendizaje puede hacer y deshacer, no a sus anchas, pero bastante ancho sí que puede, ¿vale? Incluso aquí, esto es un trabajo mío que va a salir publicado, supongo que en septiembre o octubre. Ya está en la revista, ya lo están procesando ahora. Incluso, yo qué sé, la capacidad de planificación, 53%. Bueno, hay personas genéticamente más predispuestas a planificar que otras. Pero el 53% deja muchísimo, muchísimo espacio a la educación. Por lo tanto, dignidad, respeto. Y segunda parte de la definición es, sabiendo que existen diferencias, ahora no las tengamos en cuenta y demos a todos los alumnos las máximas oportunidades para que se desarrollen hasta donde quieran y puedan. Quiero decir, si yo tengo poca predisposición para la música, genética, y quiero ser músico, si me dan la oportunidad, yo terminaré siendo músico. Claro, no seré el solista de la orquesta, no. Para ser el solista necesitaré buenos aprendizajes y buena predisposición genética. Pero puedo ser músico, aunque esté tocando, no sé, en una banda de heavy, que las notas no se oyen mucho, pero es igual, pero seré músico, ¿vale? Ahora, si yo tengo buena predisposición para la música, pero nadie me da la oportunidad, jamás seré músico. Aquí está la gran diferencia. Es más, si yo detecto un alumno que es bueno en música y le digo, tú para músico, y solo le enseño música, le estoy limitando toda una serie de conocimientos que van a ser igualmente importantes para él en el futuro. Por eso decía, máximas oportunidades independientemente de los condicionantes genéticos. En esto me encontré en un caso que eso que te remueve la conciencia por dentro, hace unos 8 años o 9, iniciamos en Cataluña las Olimpiadas de Biología. Yo estuve 2 años implicado en la organización, después demasiadas cosas a hacer, lo delegué, lo dejé en otras personas. Básicamente es una prueba que se hace a estudiantes de segundo de bachillerato de biología, por simple diversión. Se hace primero por comunidades autónomas. Los ganadores de cada comunidad van a una fase estatal y los ganadores de la fase estatal se van a una fase internacional donde compiten alumnos de todo el mundo y donde dan muchos premios, a lo mejor 30 medallas de oro, 50 de plata y 70 de bronce, o sea que casi una cuarta parte de los que van se llevan alguna medalla u otra. Bueno, el segundo año fue un chico de Barcelona, bueno, de Cataluña, no era de Barcelona, ganó la catalana, ganó la estatal, se fue a la internacional y consiguió una de las 30 medallas de oro en la internacional, un chico brillantísimo. Ahí conoció a un chico chino, que cuando tenía 7 u 8 años vieron que tenía un potencial brutal en biología. Desde esa edad solo daba clases de biología, porque el objetivo de su instituto, de su familia, del gobierno para dar promoción a lo buenos que son, ¿vale?, era que ganase las Olimpiadas de Biología. Resulta que solo consiguió medalla de bronce. Solo, ¿vale? Como si fuese poco, ¿no? Bueno, desesperado, llorando, desesperado, diciendo, claro, el concepto de honor oriental, ¿cómo miraré a la cara de mis padres? ¿Cómo miraré a la cara de mis maestros? ¿Qué voy a hacer a partir de ahora? Porque no sé nada que no sea biología y he demostrado que no soy el mejor. O sea, no he podido demostrar que soy el mejor, ¿vale? Por eso, si nos pusiésemos de acuerdo en esta definición, ¿vale?, respeto y máximas oportunidades, la siguiente pregunta sería, muy bien, ahora, ¿qué, cuándo y cómo debemos
Enseñar. Y yo es una pregunta que no termina de gustarme. Es decir, ahora, ¿qué hacemos para conseguir eso? No me gusta la palabra enseñar, creo que la palabra correcta debe ser aprender. ¿Qué, cuándo y cómo debemos aprender? Pero no porque tengamos que aprender muchas cosas nuevas. Claro que tenemos que aprender muchas cosas nuevas, pero eso es inevitable. Cada día, por el simple hecho de levantarnos, hablar con las personas con quienes convivimos, salir a la calle, ir al trabajo, leer un libro, ver la tele, escuchar la radio, cada día, estar aquí hoy, cada día aprendemos alguna cosa nueva. Eso es consustancial a la especie humana, lo doy por hecho. Me refiero a la actitud con la que nos relacionamos con nuestros alumnos. Si yo me relaciono con ellos pensando, hoy les enseñaré a, estoy activando en sus cerebros redes neurales de enseñar. Pero yo quiero que aprendan. Si yo me relaciono con ellos pensando, hoy aprenderemos todos, cosas diferentes, por supuesto. El rol del profesor es y debe seguir siendo diferente al rol de sus alumnos. Es el eje central alrededor del cual se organiza todo el proceso educativo. Pero también aprende con sus alumnos y de sus alumnos. Si está convencido de esto, por el simple hecho de estar convencido de esto, está activando en sus alumnos redes neurales de aprendizaje. No es que se pongan a aprender todos de golpe, no. Después hace falta pues todo el material que hemos llevado, la estrategia pedagógica, nuestro buen saber hacer, pero ya tenemos una pequeña puerta abierta, que a veces es la más difícil de romper, es desatar unas ciertas ganas de incrementar los conocimientos. Tenemos una primera puerta abierta. Es a lo que me refiero. Transmitir a través de nuestro ejemplo. ¿Por qué sucede esto a nivel neuronal? Pues para evitar que después de la pausa nadie se vaya y volváis. No os lo respondo al volver, no. Es lo último que os contestaré a las 2 cuando terminemos la sesión de hoy. Lo dejamos aquí por ahora, creo que más o menos son las 11, que es la hora, las 11:11 o las 11:10. Nos tomamos unos 20 minutitos de descanso y volvemos, y en media hora puntuales empiezo, o sea, 20 minutos y volver. En media hora empezamos. ¿Quieres estar al día de todo lo que ocurre en ISEP? Síguenos en las redes sociales y no te pierdas nada. Actualidad, entrevistas con expertos, masterclasses, sesiones clínicas, vida estudiantil, eventos y mucho más. Podrás encontrarnos en Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram y YouTube. Además, ahora podrás convertirte en el protagonista de nuestros perfiles sociales. ¿Cómo? Muy sencillo. Cuéntanos cómo está siendo tu experiencia en ISEP. Muéstranos cómo es tu día a día o comparte las fotos de tus mejores momentos. Acuérdate de etiquetarnos o de usar el hashtag #ExperienciaISEP. Así podremos compartir el contenido con el resto. Recuerda, juntos hacemos ISEP.